hacer boleta, si Dios quiere. De regreso con las mañanas del 56. Como siempre, dándole las gracias por permanecer en sintonía con nosotros en este su espacio de cada día. Estamos ya en nuestra entrevista central. Hoy tenemos a toda una figura política, a todo un abogado. Fue dentro de sus cargos que ocupó en las cosas públicas, en los puestos públicos, fue administrador general del Instituto Nacional de la Vivienda, fue asesor legal de la Cámara de Diputados, fue director de aprovisionamiento del gobierno y en el 2008 pues también fue candidato presidencial por su partido, del que también es presidente, el Partido Revolucionario Independiente PRI. Estamos hablando aquí pues con el doctor Trajano Santana. Bienvenido a las mañanas del 56. Saludos, buenos días a ustedes y a los amigos televidentes. Es un placer estar acá. Un placer para nosotros pues que haya aceptado nuestra invitación. Señor Trajano, díganos, ¿cómo anda el PRI en estos momentos? Bueno, con la venia de los televidentes, te puedo decir que el Partido Revolucionario Independiente, desde que pasaron las elecciones, arrancó un proceso de trabajo interno para organizar todas sus estructuras a nivel nacional, reestructurarlas y avanzamos a ponerla en condiciones para el primer Congreso Presidente Jacobo Magluta, que se va a desarrollar entre febrero y marzo, pero que está actualmente en desarrollo. Y en esta fecha habrá de terminar, en la que ahí ya habremos de escoger todas las autoridades renovadas del partido, establecer la línea política y electoral para el 2024 y probablemente escoger el candidato a la presidencia de la República para el 2024. De ahí en adelante se inicia entonces un proceso de proyectar y escoger candidatos municipales, candidatos al Congreso y las demás posiciones que se eligen en el proceso electoral venidero. En eso estamos enfocados en este momento y obviamente presentando oferta a todos los ciudadanos que les interese participar en política en el partido y a los que también les interese ser parte de una propuesta electoral para el 2024. Es oportuno, es necesario y es urgente que fuerzas políticas emergentes, pequeñas, en crecimientos, movimientos, ciudadanos comunes de cualquier tipo de organización social se interesen por la actividad política y participen en la actividad política. Porque le estamos dejando el país a una misma corriente de pensamiento ideológico, programático, filosófico y de representación de sectores de intereses a que sigan conduciendo los destinos del país y el país de alguna manera avanzando en desarrollo económico, no así en desarrollo humano, generándose mucha desigualdad social, mucha inequidad y es necesario que eso pueda cambiar para colocar el país en el otro nivel. El otro nivel de un país industrializado, de un país desarrollado, de un país que garantice la estabilidad social, económico y humano de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Para eso trabajamos en el PRI y hacia el 2024 el PRI deberá ser una de las principales fuerzas políticas de la nación. Doctor, antes de usted llegar a ser presidente del PRI y ser un líder nacional, usted vivió una etapa, un proceso de dirigente estudiantil, dirigente clubístico, estuvo en la FENES, estudiante secundario, y estuvo también en la UAS como dirigente. Háblenos de todo ese proceso. Sí, yo he hecho mi carrera, he ido los escalones, he tenido que irlo pisando cada uno, sin saltar ninguno, y en algunos casos retrocediendo escalones para retomar el impulso de nuevo. Una carrera política, los que tenemos vocación, los que estamos en política porque tenemos esa vocación, es como un sacerdocio.
Es una continua capacitación, trabajo, aliento y desalientos permanentes. Pero así es la vida pública en todo lo que uno hace, sobre todo la actividad política, que es tan controversial, tan compleja, porque enfrenta muchos sentimientos, mucha pasión y enfrenta muchos intereses, y no todos son buenos y no todos son patrióticos. En ese sentido, yo hice labor de dirigente sindical, fui fundador de la cooperativa y del sindicato de los trabajadores del Ayuntamiento del Distrito Nacional cuando éramos muy jovencitos, y ya cobrábamos un salario como ayudante de electricidad, que es el mecánico eléctrico de los aparatos y equipos de transporte. Yo era técnico, y entonces ya ahí en esa época tenía un pequeño salario para poder cubrir mis estudios y mis actividades que desarrollaba fuera de esa actividad. Y luego fui dirigente de la ASOCLUDISNA, Asociación de Clubes del Distrito Nacional, y fui dirigente con Roberto Ramírez, esos muchachos. Bueno, cuando Roberto entró de presidente, a mí me habían ofrecido ser el presidente de ASOCLUDISNA, el asesor y más influyente en ese momento en los clubes del Distrito Nacional, Rafael G. Santana, que en paz descanse. El periodista. Ahí estaban los Ramírez, Agustín Cortés, los Ramírez, Nelson, ese grupo, sí. Y había otro que era presidente de la Federación de Lucha, y bueno, Colin, que es actual ahora mismo presidente del Comité Olímpico Dominicano. Bien, ese grupo entonces Colin querían que yo fuera el presidente, pero mi vocación estaba más inclinada a la actividad política pura y no la parte clubística, aunque sí desempeñaba esa labor, porque los clubes ayer, estos a lo que nos referimos, que son los clubes populares, no los clubes de los grupos ya de clase media y alta, pues estos grupos eran un equilibrio, un balance entre la juventud, el deporte, la cultura y la capacitación, y era un mecanismo de cómo combatir el flagelo de la droga, que era cuando comenzaba y ya hoy copó toda la sociedad. Pues yo hice toda esa carrera hasta que llegué al nivel, bueno, en nivel secundario yo fui presidente del FREN, que es el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, en el Liceo La Fe, unos 4 años durante mi bachillerato. Pasé a ser miembro de la Federación de Estudiantes, la FENES, y luego entré a la universidad, fui dirigente del FUS, Frente Estudiantil Socialista Democrático, que era el área estudiantil de la Juventud Revolucionaria Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano, que era fue donde iniciamos nuestra carrera. Y luego pasamos a ser la principal figura de la juventud más adelante, después de Luis Decán, de Doro Palmero, de Rafael Ulises Castillo, de toda esa generación, cuando Juan Pablo Uribe, que ahora está ahí en Efemérides Patria, un muchacho sobrio, de buena formación académica y humana. Y Diego Rivera, que todavía está en la UAS. Y bueno, de esa generación, ahí en el FUS, y de ahí entonces yo pasé a ser dirigente nacional de la Juventud Revolucionaria Dominicana, del PRD, insisto, y luego la carrera que nosotros estuvimos desarrollando cuando pasamos a ser de los primeros 32 miembros del Comité Central del Partido Revolucionario Independiente, que era cuando nacía en el 1990, con el fraccionamiento de Peña Gómez y Magluta, que dio origen al surgimiento del Bloque Institucional Socialdemócrata, que muchos no se recuerdan, pero la principal figura y primer figura fue Hipólito Mejía, y Magluta, entonces el líder del Partido Revolucionario Independiente, que se reconocieron ambos al mismo tiempo en virtud de un acuerdo que hubo entre ellos para concursar, participar en las elecciones venideras con 2 partidos, congelar el PRD, y posteriormente el que quedara en mejor posición, mejor condición, pasaría a liderar al Partido Revolucionario Dominicano, cosa que no ocurrió porque entre Peña y Balaguer hubo un pacto
y le hicieron un trompo ahí, una cosa a Jacobo, y ahí es cuando se produce la decisión y la separación de los partidos. Es decir, que yo he hecho mi carrera, he hecho mi trayecto, he construido trayectoria, y entonces estamos aquí ahora de cara a los venideros procesos políticos. 2024. Hay quienes afirman, yo quiero que usted me confirme, que el PRI nace en una asamblea aquí, precisamente en un municipio en Villamella, y que el presidente fue Guzmán, Héctor Guzmán, el primer presidente del PRI. Bueno, yo no sé si nació aquí. Ahora, Magluta puso un buen perfil aquí, en el Club Alpey, hizo una gran actividad, yo estuve presente, y tuvimos todos los dirigentes del país, muy especialmente los del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que era el distrito completo. Y entonces en Alpey se presentaron algunos lineamientos, algunos planteamientos, que posteriormente quizás fueron falta del fundamento de dar origen al Partido Revolucionario Independiente. Héctor Guzmán fue de los principales creadores, ideólogos de ese propósito, porque entendía que no había futuro en el PRD y había que producir una nueva organización. El primer presidente del partido fue Arturo Martínez Moya, y el primer secretario general fue Gustavo Sánchez Díaz, y con ello se inició el proceso de dar con el partido en el día de hoy. Pero Héctor Guzmán, nosotros le rendimos mucho respeto. Primero porque es un gran tipo, una gran persona, afectivo. Pienso que tiene más talento y capacidad que lo que el país conoce de él. Y tal vez no ha tenido las grandes oportunidades que él merece por su trabajo. Pero bueno, la vida es así, la política es así. Así es. Pero hizo un gran aporte a favor del presidente Magluta, lo hizo después por Hipólito, y ha estado siempre contribuyendo. Doctor, tenemos ya más de un año de gestión del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es la postura del PRI y cómo usted evalúa esta gestión? Bueno, yo pienso que a un año de gestión de mi amigo el presidente Abinader, yo creo que no ha cumplido las expectativas que el país tenía en él. Él logró encabezar una ola de simpatías como consecuencia del rechazo que, por un agotamiento de 20 años de gestión del gobierno del PLD, 3 periodos del presidente Fernández y 3 periodos del presidente Medina, pues ya eso, con la confrontación interna de estos dos grandes líderes, generó un disgusto y una oportunidad que de esta metástasis generó el triunfo del PRM, siendo una fuerza política no minoritaria, pero no una fuerza política mayoritaria, sino... Aprovecharon la brecha. Sí, entonces ahí todos estos sectores empresariales que tenían de alguna manera alguna confrontación con el modelo del PLD, porque hay un elemento que no se trata mucho, y es que el PLD, que vino de un antecedente de corriente liberal, democrática, socialistas algunos, comunistas otros, hicieron ese proceso de reciclaje y se insertaron. Bueno, el PLD vino con una visión de que había que preparar el partido y sus dirigentes para no depender de una élite empresarial que era la que gobernaba todo el tiempo, y los miembros del PLD se convirtieron en pequeños empresarios, medianos y grandes empresarios, y se asociaron con sectores empresariales. De esto se habla muy poco, pero el origen fundamental de por qué finalmente todos estos grupos se aliaron en una coyuntura para sacar al PLD es una cuestión de competencia también, de un mercado de intereses en la que importantes sectores del PLD pues eran parte haciéndole alguna oposición. A la luz de la separación de Magluta y Peña Gómez, nosotros vimos que había un movimiento moderno. Recuérdense, Andy Daguarre, Eduardo Latorre, José Israel Cuello, un grupo de figuras prestantes de clase media, intelectuales, que representaban intereses también, que en medio de la crisis lo que querían era poner a Alejandro Grullón de presidente de la República, impulsado por esa separación que había.
Entonces, esa confrontación y con esa visión que venía el PLD de muchos años, de que los partidos tenían que ser autogestionarios y capacitarse en ese sentido, el Estado de alguna manera sirvió para eso también, y lo usaron para eso, y eso confrontó mucho. Bueno, finalmente se unificaron todos estos sectores, sacan al PLD del gobierno, y en un año de gestión ha sido un fracaso. Ya. Doctor. Y hay muchos elementos que se pueden sustentar de por qué un año de gestión no han podido satisfacer mínimamente las expectativas que ellos crearon, y no están en condiciones de hacer una gestión de gobierno que concluya exitosamente. En base, doctor, a lo que usted dice, ¿beneficia o perjudica el hecho de que el gobierno está arropado por esta presencia de la élite empresarial dominicana? ¿Eso es bueno o es malo? Eso no puede ser bueno, porque es que un sector no puede engullirse los derechos de una población en sentido general. En mi caso no tengo ninguna sorpresa, pero no sé por qué hay mucha gente que tiene sorpresa, porque el presidente Abinader representa a esa élite empresarial. El pueblo, extrañamente, ha votado por un presidente que no representa emocional ni sentimentalmente las necesidades que tenemos en el pueblo dominicano. Y el actual ministro de la presidencia fue quien articuló el gabinete del gobierno. Era el jefe del gabinete, recuérdense, antes de las elecciones. Entonces, la propuesta de gobierno surge de ese mismo sector empresarial. Ahora, quienes buscaron el dinero fueron ellos, que en la campaña lucían que tenían más dinero que el propio gobierno, que deprimido y sabiendo que había posibilidad de una derrota, o convencidos de que iban a ganar, eran dos extremos, un poco se acomodaron a esperar el resultado, y lo que se hace para ganar unas elecciones yo no lo veía, y en algunas ocasiones se lo decía. Entonces es un asunto muy extraño, que realmente ahora mismo vemos un país muy frustrado con el año de gobierno, porque son políticas de Estado para proteger y ampliar la alianza pública-privada, que es el propio Macarrulla que la coordina. Y es un ciudadano que tiene compromiso con su sector empresarial. El otro dinero de la campaña, ya sabemos que tienen inyección del narcotráfico, que estuvo invirtiendo a través de figuras en algunos lugares, fondos que se blanquearon, que eso el liderazgo político tiene que tratarlo. Y a los que están indicándole que tienen relación con ese sector de la economía invisible, esa economía negra que hay, gris, tienen que explicar eso. Que no es suficiente una declaración de que Falcón va a continuar y caiga quien caiga, eso no es suficiente. Y que ya hay quienes han caído y ya hay vinculaciones que tienen que ser puestas en perspectiva, puestas en la mesa, puestas en claro, para ver hasta dónde este flagelo ha penetrado al sistema de partido político, que ahora es la oportunidad de fortalecer el sistema de partido político y blindar el sistema de partido político hacia el futuro, para que eso no siga ocurriendo. Doctor, ¿Tenemos realmente una justicia independiente? No, eso es un sofisma, eso nunca habrá justicia independiente. Las justicias nunca podrán ser independientes porque son persecutoras, y su papel, sobre todo del Ministerio Público, es perseguir. Y cuando va al sistema de justicia ya que involucra a la judicatura, entonces tampoco el juez tiene que ser independiente, porque tiene que tomar una decisión que va a favorecer o va a perjudicar. La justicia es lo que tiene que ir amparado con lo que disponen los elementos legales, debido proceso, respetar los derechos humanos, respetar la integridad humana conforme la Carta de las Naciones Unidas y los derechos universales. a propósito de eso, doctor, ¿cuál es su parecer sobre los diferentes casos de corrupción que lleva la Procuraduría y además la participación que han aparecido legisladores relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos? Bueno, sobre esa última parte, que hay que profundizar las operaciones, las investigaciones a fin de determinar
hasta donde el narcotráfico en las instituciones ha penetrado. Es la parte más importante hoy. Hay un interés de unos acusar a otros de quién tiene más narcotraficantes, quién se fotografió más y quién recibió más dinero, aunque no digan monto, y todo el mundo saque el cuerpo. Y es un tema que hay que transparentar y hay que discutir. Porque el narcotráfico ha penetrado la sociedad dominicana y está prácticamente en el tuétano de la sociedad dominicana. Eso es algo muy delicado. Sin embargo, el punto grave es que hoy, aunque hace años viene penetrando, pero hoy se ve que en una sola operación tenemos varios legisladores y el Congreso es el primer poder del Estado. Pero también ha salpicado a personas que están en cargos públicos al más alto nivel. Entonces estamos hablando que ya está penetrando institucionalmente las instituciones del Estado, que está constituida por el Ejecutivo, que es el segundo poder del Estado, porque el primer poder del Estado es el Congreso de la Nación, y el otro es el judicial, que está para proteger que las garantías constitucionales y el orden democrático se pueda proteger y preservar. Entonces ese es el punto que ya es muy delicado. Entonces la operación de la Procuraduría en ese sentido hay que darle apoyo para que continúe. Claro, no es plenamente una operación de la Procuraduría, es una operación de la DEA con el apoyo de la Procuraduría Nacional de la República. De lo contrario, es un expediente que iba a quedar un poco, como dicen, calimocho. Sobre los temas de la corrupción, yo creo también que la Procuraduría necesita respaldo y apoyo y orientación para que los procesos que ellos están encaminando concluyan respetando los derechos que tiene cada ciudadano, presumiblemente inocente hasta que no recaiga una sentencia definitiva. Aquí vemos lo contrario. Aquí cogen el expediente, antes incluso de las investigaciones haber profundizado, los hacen público, los filtran, matan o condenan al ciudadano previamente, y ahorita aparece un funcionario despachando al otro al día siguiente porque no tenían prueba, porque fue un error, o porque una persona está embarazada, o porque no sabían. Entonces, esa improvisación no ayuda a la misma persecución contra la corrupción. Y luego que en los expedientes que se están llevando se nota que hay un dejo, como dicen, de joder, y hay mucho morbo con la intención del sonido contra la gestión pasada, y eso también daña la lucha contra la corrupción, que tiene que ser algo serio y algo responsable. De todos modos, eso ha pasado en todos los gobiernos, que cuando sale un gobierno y entra el otro, quiere justificar todo lo que consideran que está mal y la responsabilidad atribuírsela a los pasados, y se inicia una persecución regularmente. Eso pasó con Balaguer, con Jorge Blanco, y eso, cuando Hipólito iba a pasar eso, esa persecución contra el presidente Leonel Fernández. Y tengo de fuente muy confiable que visitó al presidente Balaguer y le dijo: mire, presidente, mañana, mire, está lista, vamos a comenzar a ejecutar esta operación para detener, para esto, la corrupción. Y este presidente sabio le dijo: tenga cuidado, presidente, porque eso tiene una implicación institucional en el país y una implicación internacional para la inversión pública y la estabilidad económica de la nación. Ahí se paró. Eso que con mucha emoción el presidente Hipólito. No lo puedo confirmar plenamente, pero sí la fuente me da suficiente para eso. ¿Tiene el PRI alguna propuesta con relación a las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader en la mesa del diálogo? Sí, hay múltiples. Sí, pero esta respuesta el doctor Trajano nos la va a dar después que vayamos a una pausa. Bueno, okay. Retornamos en breve. Pueblo dominicano, el asunto del COVID es real. La República
Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos, porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres queridos. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunarnos. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. A partir de este 10 de agosto, los usuarios del corredor 27 de febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SD Go o tarjeta de crédito y débito Visa o Mastercard sin contacto. Retornamos las mañanas del 56. Tenemos a nuestro invitado en el día de hoy, que es al doctor Trajano Santana. Y habíamos pues dejado una pregunta en el aire. Bueno, la pregunta en el aire es relacionada con la participación en el debate sobre el diálogo nacional que el presidente ha convocado. Yo les puedo decir que todavía estamos esperando las formales propuestas y las metodologías que se van a seguir en los debates. Esto fue un lanzamiento de un diálogo improvisado, como incluso es el perfil del propio gobierno en todas las acciones que está ejecutando. Y por eso cada vez hay temas que van surgiendo al diálogo y temas que se van rechazando. Por ejemplo, en una situación como la que estamos hoy, en que los partidos políticos están profundamente cuestionados por la participación del narcotráfico en ellos, la incidencia, ese no es un tema de debate del diálogo. Y ese es un tema no solo de debate de diálogo. Prioritario. Es un tema prioritario que debe debatirse en el seno, abajo, en toda la base social de la República Dominicana. Porque los partidos políticos, el sistema democrático, es como la familia para un pueblo. En el momento en que se debilita la familia, se debilita todo el cuerpo social de un pueblo y de un país. Y eso está pasando con los partidos políticos. Claro, hay una corriente también de pensamiento y de acción que quiere sustituir el sistema de partidos políticos por los grupos empresariales y por la élite y por la sociedad civil que representa esa élite empresarial. Sin embargo, esto debe alertarnos a todos de que hay que fortalecer los partidos políticos. Es un tema que se debe poner en el debate. Y hay muchos temas que deben estar en el debate. De todos modos, nosotros, los partidos, estamos muy interesados en ese tema y propusimos, y creo que es el número 13 del debate, la creación de un código electoral, la adecuación de la ley electoral y la ley de partidos políticos, el establecimiento de la ley de garantías electorales, y revisar muchas cosas que están en la ley que solo sirven para repetir problemas que vienen pasando hace tiempo y no se han querido enfrentar. Fíjense que la ley de partidos políticos vino a crear un sistema para terminar de colapsar a los partidos políticos, de enfrentarlos internamente. Ya cuando la ley electoral estableció este voto preferencial, que no existe el voto preferencial en el país, sino una inversión del arrastre, por cuanto los votos del ciudadano van a través de los candidatos
al Congreso a sumarle todos los votos a los partidos, y por la cantidad de votos que se acumulan se prorratean los más votados, y esos son los representantes en el Congreso, y el senador se va o gana con todos esos votos que la gente ni lo ha emitido por él. Entonces, ¿de qué tenemos? Un arrastre invertido, no un voto preferencial. Entonces hay que revisarlo. Nosotros estamos planteando a los partidos que el voto preferencial hay que revisarlo, y cuando menos revisarlo, pero es eliminar el voto preferencial, porque no permite cualificar las figuras que pueden aportar en el Congreso, porque lo que pueden ir al debate preferencialmente en una circunscripción son los que tienen algún dinero, y como es natural al pueblo, no le importa, ni tampoco tiene que saber cuál es la procedencia del dinero del que invierte. Doctor, y ahí es que no penetra el narcotráfico. ¿No habrá sido justamente esta parte del voto preferencial el que haya inducido a que haya tanta comercialización ya para unas elecciones, el que se haya inmiscuido tanto ya pues el narcotráfico en esto? Porque realmente ya al ser un voto preferencial, y yo estoy aspirando por ejemplo a diputado, yo tengo que buscar millones de pesos para esa candidatura. Claro, estoy de acuerdo con usted, y eso es lo que quiero decir, que es la propia ley la que crea la base, las condiciones para que se deterioren los propios partidos, que es la base del sistema democrático, y para que se elitice la representación congresional solo en los que tienen dinero. Pero luego entonces se vulgariza una contradicción, porque hay un dinero que se invierte que no es solo del que hace negocios lícitos, hay un negocio de baja o dudosa procedencia o de clara procedencia de vinculación de gente con crimen y delito organizado y el narcotráfico. Entonces el sistema reivindica eso, legitima eso, y ya no solo están ellos aportando a las campañas electorales para hacerse representar, como vemos, a través de otros que están en las posiciones, sino que ellos mismos están participando. Entonces es un tema muy serio. Entonces vino, además de la ley electoral, que se reformó la ley de partidos políticos, que fue el tiro de gracia a los partidos. Le pasaron a la Junta la capacidad de intervenir directamente en los partidos, normatizar los procesos internos de los partidos, y unas primarias internas que terminó dividiendo al principal partido político del momento, que era el PLD. Cuando se divide una fuerza política de esa dimensión, hay un daño colateral en todo el sistema político. Eso lo llevó a la derrota, debilitamiento del propio gobierno del PLD, surgimiento de la fuerza del pueblo, y son otros los factores que llevaron a Abinader a ganar las elecciones. Por esa razón pienso que es una gran oportunidad que tenemos para trabajar un proyecto de fortalecimiento del sistema democrático a partir del fortalecimiento de los partidos políticos desde el diálogo, y otros temas en los que estamos participando. Hemos designado representantes en cada una de las mesas para esperar la profundización del debate de temas, pero la forma, insisto, improvisada en que surgió el diálogo, como las cosas que está haciendo el gobierno improvisadas, eso no ha permitido todavía avanzar sustancialmente. Pero los diálogos son buenos, me gustan los diálogos, y eso ahí hasta para compartir es bueno, y siempre que las partes se juntan, siempre salen cosas buenas. Sí. Y del diálogo van a salir cosas buenas. Algo saldrá. Algo saldrá, unas para legitimar los propósitos del mismo gobierno. Por ejemplo, un país en la crisis que está, y en la dimensión de la crisis que está, que el presidente no la comprende ni la entiende, por los hechos, como se ve, él no se da cuenta que estamos en un país al borde de una explosión. Doctor, ¿y el sistema de partido político no saldrá totalmente perjudicado con esta élite empresarial, digamos que dirigiendo el país tras bastidores? No es tras bastidores, es adelante. Adelante. Es el presidente el que representa, no es el presidente que representa a los grupos de élite del país.
y él no tiene por qué ocultarlo, porque él es de ahí y punto. Yeah. Ahora, el pueblo lo eligió a él para representar a todos los grupos, sectores de intereses, tanto sociales, comunitarios, empresariales, industriales, a todos él representa. Entonces el presidente representa esos sectores y luego tiene al lado al que directamente es el enlace de los sectores para aplicar la entrega de lo que queda de patrimonio público con la alianza pública-privada, que aunque parece lo mismo, pero no es igual a la inversión mixta de capitales para desarrollar los países. Entonces tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio no se ve. Doctor, el tiempo pasa volando con usted, ya casi estamos al final de la entrevista, pero quisiéramos saber su parecer con relación a un proyecto de ley que tiene como 10 años bailando en el Congreso de la República, Cámara de Diputados, que es el Código y las 3 causales. ¿Cuál es su parecer? ¿Usted es pro vida o pro muerte? Yo creo que ninguna de las partes son pro muerte. Yo creo que todos somos pro vida. Yo pienso que ahí hay una confrontación de una agenda internacional que tienen intereses contrapuestos, con mucho financiamiento y con unos propósitos ulteriores. Y entonces ahí hay que esperar como que se logre un punto de balance y un equilibrio que se garantice la seguridad humana del ciudadano y de la ciudadana, que al final es lo más importante. Doctor, con usted podemos seguir hablando por horas más porque tiene bastante material, pero lamentablemente en televisión el tiempo, ¿verdad?, es contado. Se agota, sí. Así que en esa Cámara, pues hágale un llamado a la ciudadanía a formar parte del Partido Revolucionario Independiente PRI para este 2024. Bueno, nosotros en el PRI estamos trabajando para celebrar el primer Congreso Nacional Presidente Jacobo Magluta, para llevar propuestas en la boleta electoral, candidato a la presidencia de la República y demás candidatos para la nación dominicana. Confiar en que la democracia no va a perecer y que hay muchas fuerzas políticas y sociales interesadas en que sea de esa manera y que el PRI es una de ellas, y le pedimos su anuencia, su apoyo, su respaldo, su cariño, su solidaridad, su amor, su comprensión para colocar al PRI en el primer plano del debate político nacional e impulsar una propuesta para transformar definitivamente la República Dominicana y colocarnos en el otro nivel, el nivel de desarrollo, de prosperidad y bienestar de todos los dominicanos y dominicanas. Muchas gracias a ustedes y al pueblo televidente. Gracias a usted por venir. Continuamos en las mañanas del 56 y después de esta pausa pues venimos con el que más sabe de deporte.